pues muchas gracias a todos por su asistencia. No olviden, que luego vienen los problemas, no olviden encender los móviles cuando termine la conferencia, ¿vale? Muchas gracias. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a la Concejalía de Ferias y Fiestas, porque ellos han sido los que han puesto más el empeño en que Almosasa se celebrara este año. Hay gente detrás de todo esto que han hecho mucho trabajo, como por ejemplo en Ferias y Fiestas Hernán y Germán por parte de mi Badajoz, Jesús, en fin, mucha gente. No me quiero dejar a nadie. Ellos se debe la parte esta cultural de las conferencias de este año y quiero agradecérselo públicamente. También quiero agradecerle públicamente también que nos haya dejado la Facultad de Ciencia de Documentación, este edificio que tantos dolores de cabeza nos ha dado a la Asociación de Amigos Badajoz, pero que gracias a Dios estamos con lo que es esta nueva forma de vivir al día, y gracias a Dios podemos entrar y salir sin tener los problemas que hemos tenido precisamente por el tema del cubo que hemos tenido aquí. Durante este tiempo del cubo, mucha gente me decía que cómo te complicas la vida, en fin, y yo he tenido siempre una premisa, que es que también la asociación me ha dado a mí personalmente muchas satisfacciones. Y la mayor satisfacción que me ha dado la asociación es que he conocido dentro de la historia de Badajoz a mucha gente que al final han sido grandes amigos. Por ejemplo, ayer, a través de las conferencias, de la revista Saria, de Almosasa, ayer las personas que dieron las conferencias no dejan de ser amigos míos. Hoy presento a Fernando de la Iglesia, que es un gran amigo mío, y luego a José Manuel González. A todos ellos los he conocido porque les he pedido, en algún momento de mi vida, les he pedido que nos presentaran o nos dieran o me escribieran algún artículo para la revista. Creo que eso para mí es muy importante. Bueno, ¿qué hace un chico como Fernando aquí? Fernando, Badajoz en 1972, es economista. Actualmente trabaja como subdirector de Gestión y Servicios Generales en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, habiendo sido director del régimen económico y presupuestario de las áreas de salud de Badajoz y Llerena Zafra, además de administrador gerente de diferentes empresas relacionadas con consultoría, formación y gestión inmobiliaria. Pero además, Fernando, de ser economista, que lo he querido resaltar, además, él es historiador y recientemente es historiador titulado porque se ha sacado la carrera en la Universidad de Extremadura, con el tiempo. Es una persona, por lo tanto, docta en este tipo de cosas. Siempre le ha gustado la historia, siempre le ha gustado Badajoz. Fernando es más conocido por un blog que tiene que se llama Historia de Badajoz.blogspot, Historias de Badajoz. Tiene más de 80 entradas. Destacar alguna de ellas es complicado, pero yo sí quiero incidir en una sobre la estatua de Zurbarán en Sevilla, que es la homónima que tenemos aquí, de Aurelio Cabrera, que tenemos aquí en la Plaza de Cervantes, porque gracias a ese artículo nosotros pudimos hacer una rectificación en Sevilla, en la Concejalía de Cultura, porque el pedestal que tenía en su base de datos decía que era la Torre del Oro de Sevilla, cuando el autor había puesto que era nuestra torre de espantaperros, que aquí tan cerca la tenemos. Y otras, muchas más entradas de Madoz que son muy interesantes y son muy visitadas. Fernando, además, es un gran experto en historia militar. Tiene 3 libros dedicados a la Guerra Civil de Badajoz. Yo creo que es la persona que tiene más documentación archivada de la Guerra Civil. Tiene una pared entera llena de archivos de documentos de la Guerra Civil de Extremadura. Bueno, es miembro de la Asociación Cultural Voluntario de Castilla, ha sido miembro de la directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, tesorero de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX,
y secretario de la Asociación de Amigos de Badajoz. Secretario de nuestra asociación. Es poseedor de la medalla del Regimiento Acorazado Castilla número 16 y alférez de la Revista Voluntario del Ejército. Pues aquí lo tenemos con una conferencia que yo creo que es interesante porque pasamos todos los días delante de muchas piedras y no nos damos cuenta. Y Fernando hoy yo creo que nos va a contar una parte de la historia muy bonita y muy interesante. Muchas gracias. Os dejo con Fernando. Bueno, muchas gracias, Manolo. Como me has dejado poco tiempo, pues voy a empezar. Muchas gracias a Amigos de Badajoz y la Concejalía y todos los que han hecho posible que intentamos vivir estos días con la máxima normalidad con los tiempos que corren. ¿Me permiten quitarme la mascarilla para que me escuche mejor? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Bueno, la conferencia de la... Perdón. Sí. Bien, la conferencia que vamos a ver en esta tarde la he titulado Los Expolia, ¿vale? Expolia en los expolias en plural, expolium en singular. La fotografía que tienen ahí es el expolio más conocido de la ciudad de Badajoz. Da nombre a la puerta principal de acceso a la alcazaba de Badajoz, la puerta del capitel. Es un capitel romano de una pilastra. Le pongo como referencia una fotografía abajo a la derecha de uno de los capiteles del Foro Romano de Mérida. Pero les voy a hablar esta tarde, voy a hablar de lo que son la colección, una de las mejores colecciones que hay en la península ibérica de cultura tardoantigua y alto medieval. Esta es la fotografía de la sala del museo. Tenemos un gran contraste entre la gran cantidad de piezas, tenemos alrededor de unos 80 piezas que podemos decir que se han encontrado en Badajoz, descontextualizadas todas y muy poca información respecto a lo que pasaba en aquella época en estos territorios. Solo vamos a poder acudir a fuentes indirectas y a reflexiones sobre la historia del territorio, que es lo que vamos a tratar de ver en esta conferencia. Bueno, Badajoz no tiene actualmente una localización en la toponimia romana ni visigoda. Tienen ustedes ahí a la izquierda un quirate, ¿vale? de la época de las segundas taifas, que también es una de mis épocas favoritas de la historia. Y tienen abajo, por lo que es la grafía del nombre de Batallau, Badajoz, en la moneda. Y a su derecha, pues tienen una de las lápidas que se encontraron en el baluarte de San Juan, donde estaba el cuartel de la bomba, y que actualmente está en el Museo Nacional, Arqueológico Nacional, y que ha venido alguna vez por alguna exposición, donde también se puede observar el nombre de Badajoz. En cuanto a las fuentes documentales, para intentar intuir qué es lo que había en Badajoz en la época tardoantigua, tenemos a uno de los mayores historiadores de la Edad Media hispánica, Injayán, una cita muy conocida, donde nos habla de 50 años antes de la llegada de Ismarguán a Badajoz. En el año 817 dice que hubo un nuevo levantamiento en Mérida y que en los años siguientes hubo numerosas insurrecciones y asedios. Ante la presión del emir contra Mérida, el meuladí Sulaimán y Mahmud se refugiaron en Badajoz. Luego Sulaimán fue a Santa Cruz, donde murió en el año 1834. Bueno, ya no estábamos hablando de que Badajoz, como topónimo, ya existía antes de la llegada de Marguán, que es donde se va a establecer y donde va a fundar la ciudad árabe de Badajoz. Poco tiempo después, Badajoz debió quedar abandonado, ya que Ibn Hayyan relata que en el año 875, después de más de 3 meses del asedio de Ismarguán en Alange del emir, Ismarguán pidió la reconciliación. El emir fue benévolo con él y le concedió el perdón. Le puso como condición que saliera del castillo con quien estuviera con él y se marchara al Ins Badajoz, que estaba vacío en aquel tiempo. Lo ocuparía él y su gente con lo que hay a su alrededor. Bueno, habla, según el historiador que contemos, pues lo describe Badajoz de una manera. Ins, lo podríamos decir como es un núcleo fortificado.
y no sabemos exactamente de su procedencia. Bueno, los hallazgos arqueológicos parciales en la ciudad no permiten reconocer un asentamiento romano o visigodo de carácter urbano, pero nos han proporcionado en el casco antiguo de la ciudad y en una serie de puntos periurbanos una serie de asentamientos dispersos, que vamos a repasar rápidamente. Bueno, se ha constatado con las excavaciones en la Alcazaba que Badajoz fue un oppidum. Un oppidum es un núcleo poblacional en alto, normalmente fortificado, que fue común en las Vegas del Guadiana, Alange, Medellín y otros. Y la importancia de este sitio comenzó hacia el tercer milenio antes de Cristo, convirtiéndose durante el Bronce Atlántico, la Edad del Hierro, en un importante asentamiento en las Vegas del Guadiana. Bueno, le he puesto una fotografía de satélite de Badajoz, y en el año 2000 vamos a ir punteando estos asentamientos o estos restos que tenemos que nos pueden dar un poquito de información. En el año 2004 se descubrió la necrópolis en la calle Madre de Dios. Lo tienen en el circulito, donde está la calle Madre de Dios, y se encontró una necrópolis que se encontraron una serie de urnas de cerámicas y otros estaban depositados directamente en las fosas, ¿vale? Todo esto se encontraron 3 fíbulas y se han datado con cila entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de la época ya del bronce, de una edad del bronce II, los pueblos prerromanos. En la calle Montesinos, en el solar donde se sitúa actualmente el parking, el museo de la ciudad, también se excavó una necrópolis cuando se hizo el parking y se encontraron pues 30 muertos, en los que 21 eran incineraciones del siglo I y II después de Cristo, ya estamos hablando de época romana, y 7 inhumaciones también del siglo III. Las tomas es un complejo que está compuesto por una villa romana, una necrópolis y un complejo hidráulico del siglo II. Es decir, también estamos hablando de época romana. Para que se hagan una referencia, aquí en el círculo se ve lo que es Hierros Díaz, está en la carretera de Madrid, pues justamente detrás, en esta mancha, porque aquí esta fotografía está cuando está incendiado, pues hay una presa romana de más de 80 metros de longitud. Una presa romana. Más arriba, una serie de muros que conducían las aguas. Las tomas se llama por las tomas de agua. ¿Vale? Iban tomando las aguas y hay una presa ahí. Más abajo, ya cerca del Guadiana, pues también había un albercón. Se encontró una villa romana con mosaicos y hay tumbas y de vez en cuando se ven agujeros por ahí, porque llega alguien con un detector y hace agujeros y bueno, pues saca tumbas que hay por ahí. Las tumbas se han encontrado tumbas al lado del más abajo, incluso hasta llegar a lo que a ver, ¿dónde está por aquí? Ven, esta es la rotonda compresa que llevamos aquí de Badajoz, ¿vale? Al lado hicieron un McDonald's, pues cuando hicieron el McDonald's ahí todavía se han ido encontrando tumbas. Esta es una fotografía de los años 30. Ahora ya está mucho más baja, ¿vale? Pero para que se hagan una idea de la proporción, y aquí ya estaba enterrada pues esto sigue existiendo. Pueden ir y visitarlo. Otra necrópolis visigoda que la excavó Alonso Rubio, nuestro conferenciante de ayer, ¿vale? Está cerca de lo que es el antiguo fortín de la Picuriña, en la zona ajardinada. Pues también se encontraron una necrópolis visigoda con una serie, no sé por qué funciona mal esto, que antes funcionaba perfectamente. Bueno, estos son algunos de las fotografías de esa necrópolis y algunos de los restos de la excavación. Otra de las necrópolis que tenemos es de la Granja Céspedes. Esto es Luciberia. Pues en la zona esta de Luciberia, cuando se estuvo haciendo, pues también se encontró 2 necrópolis de inhumación fechadas durante los periodos tardorromano y visigodo. Bueno, si conocen ustedes el Molino de la Tarasca, está aquí, está donde se unen lo que es el río Ribillas, el puente de la Nacional Quinta, antigua Nacional Quinta, la mal llamada autopista que llevamos aquí también en Badajoz. Pues en ese cerro de por aquí, que ya no existe porque se rebajó, pues también había una necrópolis. A ver si soy capaz. Bueno, este es un dibujo de la necrópolis, que estaban en las tumbas excavadas en piedra. Bueno, en resumen, con los datos actuales
solo podemos decir que la presencia humana en Badajoz y sus alrededores en esta época, en el periodo tanto romano como visigodo, fue dispersa y reducida. No hemos encontrado pruebas de que de que haya un entramado urbano en Badajoz. La antigua Paja Augusta, que se dijo desde la época del Renacimiento, que se descartó ya en el siglo XX la existencia de Paja Augusta. Pero vamos encontrando cada vez más una serie de restos que alguna explicación deberíamos darle. Aquí a la derecha tienen una de los tenantes de altar, de los soportes de altar que se encontraban aquí en la Alcazaba. Si ven, tiene pues la característica cruz patada. Tiene esta parte de aquí abajo, la que está bajo el suelo, para sujetarle, y aquí arriba pues suelen tener, deberían de tener un lóculus, un agujero donde se dejaba los restos de un santo o de un mártir que se dé la advocación de la basílica. La basílica era la iglesia que siempre estaba pues alrededor de un mártir o de un santo. Pues las reliquias se ponían debajo y después venía el tablero, y ahora les enseño un dibujo para que lo entiendan mejor. Bueno, en cuanto a las fuentes ya renacentistas, también son muy conocidas. Dosma escribía en el siglo XVI, hablando de los restos preislámicos, que de piedras hay en muchas partes de columnas, basas y capiteles de los géneros jónico, corintio, dórico, toscano, como pueden reconocer lo que de esto entienden, conforme a la descripción de Marco Vitruvio, que ha quedado, aunque deformes por la gran antigüedad y quebraduras, y porque lo más perfecto se suele robar más presto y emplear. Haylas en los templos de San Juan, San Francisco, San Agustín, San Pedro y otros, en los portales de la plaza, sobre la puerta del castillo, en los muros y especialmente en la que fue sé de Santa María, donde están 3 hilos de arcos con cada 7 columnas, unas lisas y otras estriadas, de toda mezcla, que tienen los capiteles trastocados y aún basas sobrepuestas, según el propio aviso, o mucha mengua que con destrozos de diversas formas compuso tal fábrica. Son altas las columnas que entran por la tierra, y bueno, mi fundamento no parece, porque estando en el suelo de alrededor alto, así que entraban por gradas. Bueno, lo que nos estaba hablando es de la antigua catedral, ¿vale? Que estaba a escasos metros de aquí y que estaba, tenemos una serie de restos que ahora hablaré. Bueno, al principio del siglo XX, según Ramón Martínez, por las señas que nos da Dosma de las columnas y por los restos que aún quedaban en pie en dicha edificación, un trozo de pared con estrechas ventanas cree que era obra de estilo bizantino, decadente, o mejor dicho, de un estilo que pudiera llamarse con propiedad mozárabe. Los fragmentos de capiteles, columnas, jambas, etcétera, procedentes de las excavaciones del castillo, que se guardaba hasta ese momento la Comisión de Monumentos, las considera bizantinos, sin que ostenten adornos arabescos, conservando la tradición hispana. Ya les adelanto que una de las cosas que trataremos en la conferencia es la discusión que hay entre los especialistas, entre una parte de la colección que llamamos visigoda, la trasladan a época mozárabe. Después hablaremos. Bueno, Melida publicó en 1923 que en la Alcazaba de Badajoz se han descubierto mármoles labrados de estilo visigodo, y es verosímil que la modesta población de aquel tiempo tuviese allí una basílica cristiana, donde congregase los fieles, que más o menos transformada fuese luego la de los mozárabes, que después, en los primeros días de la Reconquista, y mientras se construye la catedral, sirvió de metropolitana de la sede entonces establecida definitivamente. Bueno, este es el dibujo, la recreación que tienen ustedes ahí en el panel, junto a la entrada de la biblioteca de Extremadura, donde se recrea lo que era la mezquita árabe. Aquí es donde es la que está describiendo Dosma, con los capiteles trastocados y demás. Tienen después lo que es la recreación de la transformación de esa mezquita en la catedral Santa María de la Sé, donde ya aparece la torre actual de Santa María. Bueno, simplemente porque les voy a hablar de alguna, y voy a intentar no hablar de mucha terminología técnica, pero bueno, alguna tenemos que decir. Lo que son las culturas visigodas, básicamente las vamos a encontrar en edificios religiosos y, nos vamos a encontrar lo que son basas, fuste, lo que parte de la columna, el capitel, y algo característico de esta época son los cimacios. Los cimacios se ponen por encima del capitel y donde se van a posar los arcos. Cuando este cimacio está incrustado en los muros, pues se le llama imposta. Bueno, he traído
lo que es los caracteres esenciales de una basílica de esta época, de tardormana, de visigoda, donde está compuesto por 3 naves. Hay una zona donde se pone el pueblo, que es el aula, otra zona se pone el coro, que serán los monjes, los curas, y después la parte del santuario, donde va a estar el altar con los restos del santo o de las reliquias del mártir. Y la sacristía. Bueno, este es el modelo clásico que se va a vestir con la escultura de esta época que vamos a llamar de época visigoda. Les he traído un dibujo para que se hagan una idea. Este sería el altar. Este es el tenante de altar, o el pie de altar que les he hablado antes, donde estaría en su parte superior un habitáculo donde estarían las reliquias, el tablero, y se solían poner 4 pilastrillas para darle estabilidad al tablero. Esto de aquí, a la izquierda y a la derecha, pues son canceles de adorno que separaban la parte de las diferentes partes de la basílica. Bueno, aquí tienen otro dibujo que está recreando el momento en que se está consagrando la basílica, metiendo las reliquias en el lóculus. Bueno, sería un error pensar que en el arte visigodo, o llamado visigodo, lo trajeron los visigodos. No lo trajeron los visigodos, no lo trajeron los jinetes bárbaros que entraron, que decían por la península. No eran tan bárbaros, pero no fueron ellos quienes trajeron el arte visigodo. Nosotros llamamos arte visigodo o de época visigoda por convención, ¿vale? Porque fue en la época donde en su mayor esplendor estaba el reino visigodo. Pero todo lo que ahora vamos a ver, que es lo que vamos a tratar también en la conferencia, pues vamos a ver que el arte simplemente es una evolución del arte que ya había en el Mediterráneo, del arte clásico, y con una serie de influencias que ya veremos tanto islámicas como bizantinas. Bueno, tienen aquí un ejemplo de un pilar de mediados del siglo I después de Cristo, un pilar romano de Mérida, donde se ve, pues bueno, tiene una decoración floral, una decoración vegetal muy naturista, muy bien trabajada. ¿Cómo va a evolucionar ese arte en esta época, en el arte de época visigoda? Aquí tenemos un ejemplo de ya una de nuestras piezas que tenemos de la colección llamada Visigoda de Badajoz, que es una pilastra de la torre de la Cárcel Vieja. Después hablaremos de la Cárcel Vieja, pues donde se sacaron una parte de las piezas, de las mejores piezas que tenemos en el museo. Y a su derecha tenemos una segunda evolución, que sería, te he puesto como un ejemplo, uno de los pilares que se encontraron en la Torre de Espantaperros, donde, si ven, bueno, en esta primera fase también sigue manteniendo lo que es las fórmulas también naturistas, pero ya se van esquematizando, y aquí ya en una segunda fase es mucho más esquemática. Después lo haremos de ello. Bueno, tienen aquí un ejemplo de un capital corintio romano, también es de una fotografía del Museo de Arte Romano Nacional de Arte Romano de Mérida, donde tienen pues las famosas hojas de acanto, ¿vale? Que van invitando las volutas. Y bueno, he puesto un dibujito, perdón, porque no me responde muy bien esto. Tiene aquí un dibujito de las típicas hojas de acanto que en todas las épocas se han ido utilizando y pues hasta hoy en día se siguen utilizando como adornos en muchos sitios. Bueno, como curiosidad, este estilo, el estilo corintio y después el capital compuesto romano también, viene de Marco Vitruvio, que escribió los 10 libros de arquitectura, y aquí nos habla del escultor griego Calímaco, y nos habla de una historia muy bonita de cómo, en qué se basó él para hacer el primer, que dice Vitruvio, que se hizo con hojas de acanto. Nos habla, lo voy a resumir, ¿vale? Pues un poco largo, y nos habla de la historia de una doncella que muere muy joven. Su nodriza, a la hora de encima de su tumba, lo que hace es poner un canastillo. En ese canastillo pone una serie de objetos personales de esta doncella, y para que no se deterioren, pues esos objetos le pone un tablero, una tabla encima del canastillo, con tal suerte de que ese canastillo lo pone en tierra sobre lo que es una planta de acanto que están haciendo. A la hora del nacer, pues va siguiendo. Si ven aquí el dibujito, aquí lo ven mejor, lo que estoy contando, las hojas de acanto van naciendo, se van torciendo, y cuando llegan aquí arriba al tablero, pues se hacen la famosa voluta de los capiteles corintios, ¿vale? Y es que aquí está Calímaco pues dibujándolo. Aquí tenemos una evolución
sería ya de la época visigoda, de un capitel. Está partido, pues esto serían las hojas de acanto. Si ven aquí empezaría la voluta. Siempre los capiteles tienen pues dos coronas, podemos decir, de hojas. Le faltaría, bueno, un trozo a este. Esto sería de un capitel de la colección Calzadilla, de Fernando Calzadilla, que fue alcalde de Badajoz en la posguerra. Y bueno, conocerán todavía el famoso chalet que estaba en su calle, Fernando Calzadilla, que ahí tenía la colección, que después, bueno, se dispersó y parte de ella la compró el Museo Arqueológico. Aquí tienen una evolución del capitel que hemos dicho corintio. Esto sería la esquematización de las hojas de acanto, ¿vale? Tenía sus dos coronas y ven que esto es la hoja de acanto, pero ya en un estado muy, muy, muy esquemático. Tienen otro ejemplo. En este caso sería una donación de Camões Pesini en el año 42. Camões Pesini es uno de los personajes fundamentales en la arqueología también de Badajoz, que estuvo excavando por los jardines de la Galera en los años 40 y bueno, pues todo lo que vaya encontrando pues se lo fue pasando al museo. Bueno, si dividimos lo que es las dos fases que les he hablado desde el principio de la conferencia, en una primera fase que podemos decir hasta mediados del siglo VI, que es cuando el reino visigodo va a tener su máximo esplendor, pues coincide con las manifestaciones paleocristianas y tardorromanas y coincide con la expansión del cristianismo. Es decir, esta cultura está directamente relacionada con el cristianismo. Bueno, penetra, les voy a resumir un poco, ¿vale? Penetra lo que es la religión en la península ibérica. Todo lo que es la religión cristiana es una religión que su éxito se basa en el sincretismo, en la capacidad que ha tenido para absorber lo que son ideas de otras religiones y superponerlas. Ese sincretismo, cuando viene, bueno, sería largo de contar, pero bueno, cuando se basa el cristianismo en el culto a los muertos y y vuelven a recuperar una serie de mitos órficos y dionisíacos, ¿vale? Procedentes de Oriente, donde, bueno, ahí ya se habla de la resurrección y todo lo que es el credo cristiano, pues ya tiene sus antecedentes en unas culturas. Habla de los pavos reales, de la eternidad, de ave fénix, el paraíso, la resurrección. Pero bueno, sería un poco largo de contar. Les voy a poner simplemente un ejemplo. Aquí tienen lo que es el pavo real. Es el símbolo de la inmortalidad del alma, ya que se pensaba que su carne era incorruptible. Esta simbología del pavo real lo seguimos encontrando en las iglesias de hoy en día. Hoy, cuando se hacen vidrieras, todavía nos vamos a encontrar con este tipo de simbología cristiana desde sus comienzos. Otro ejemplo es el ave fénix, que resurgió de sus cenizas. Por tanto, para los cristianos simboliza la resurrección. Todos estos animales, este orbe del animalario los vamos a encontrar también en las culturas de esta época. Otra suerte que tuvo importantísima el cristianismo, o no tan suerte, fue la conversión ya del Imperio Romano, de los emperadores a la religión cristiana, y solaparon lo que es la idea del sol naciente, el Invictus, ¿vale? Lo solaparon con el crismón de Cristo. Pero bueno, no tengo tiempo para entretenerme, voy un poco más deprisa. Podemos considerar que una segunda etapa, que ya es la etapa de esplendor, que es la que vamos a ver, es del siglo VI. Saben que el pueblo visigodo pues, es un pueblo que se cree que viene, o los godos proceden de Suecia, la zona de Göteborg, pasaron el Báltico, fueron hacia el sur, tomaron contacto con el Imperio Romano, se dividieron entre los ostrogodos y los visigodos. Los ostrogodos eran los que eran favorables a seguir luchando con el Imperio Romano y los visigodos en colaborar. Se hacen un pueblo federado, van yendo hacia el oeste, llegan a Francia, ahí establecen el reino de Tolosa, el actual Toulouse, y finalmente después van entrando en Hispania colaborando con el Imperio Romano para dominar al resto de los pueblos germánicos, y finalmente, ya arrastrados por el empuje de los francos, se instalan en España y poco a poco van creando el reino visigodo. Ya la unión territorial, podemos decir así, la hizo Leovigildo, el dibujo lo tienen aquí, y ya su hijo Recaredo fue el que hizo la unión entre arrianos y católicos. Bueno, partiendo de un original naturalismo que contornos y volutas vegetales enredan o enmarcan animales, símbolo del panteón mediterráneo, se basa en formas esquemáticas, donde las cenefas de enredadera en su serpenteo se despliegan en círculos que se tocan. Penetran y encadenan en geometría precisa, en un ritmo de tangentes y secantes. Nuevas formas impregnan en fugaces gestos de ilusión óptica. Bueno, voy a ir un poquito más rápido.
primero, quien ha estudiado, por si quieren les interesa este tema, la referencia fundamental para poder andar en esta escultura de esta época es la catedrática María Cruz Villalón. Supongo que será conocida por ustedes. Ha publicado el año pasado, en 2019, ya un corpus, actualizando un corpus de toda la escultura visigoda de la provincia de Badajoz y del Museo Provincial, y ha actualizado lo que era su trabajo fin de carrera, que fue en el año 74, que que fue una de las primeras cosas que yo leí ya cuando me empecé a interesar por estos temas, que está en la biblioteca desconocida del Museo Arqueológico, donde yo empecé los estudios de esto allá hace ya 12 o 14 años. Bueno, pues yo sigo en su misma idea de divide en dos grupos la escultura con la colección de Badajoz de escultura decorativa de este periodo, donde vamos a ver un primer grupo que se asemejan a las realizadas en Mérida. Es decir, o bien son de Mérida o bien con artistas emeritenses que podemos fijar en el siglo VI, segunda mitad del siglo VI, a lo mejor principios del VII. Y son pues unos mármoles de muy buena calidad, y normalmente podrían ser reaprovechados de otras piezas ya de origen romano. En un segundo grupo ya tendrían un mármol más grueso, en unos trazos menos refinados, una visión más esquemática, en una talla irregular, y tienden a llenar toda la superficie libre, el horror vacui, ¿no?, que hablan los historiadores del arte. El primero que lo intentó dividir fue el Sun decía que el primer grupo era del siglo VI, el segundo grupo del siglo VII. Abel Viana, cuando ya estaba estudiando Bella, ya avanzaba que este segundo grupo podía ser mozárabe. Bueno, en cuanto a la tipología o la temática de las piezas que vamos a ver ahora, pues podemos hacer un primer grupo de temas vegetales con tallas de biseles suavizados de raíz romano-bizantina, con una clara influencia bizantina, unos recortes de siluetas y bueno, seguir la misma temática naturalista del Bajo Imperio. Por ejemplo, aquí tienen una de las piezas que pueden ver en la sala Visigodo. Esta pieza no es de Badajoz, pero bueno, se encontró en lo que llamaban en aquella época para los Paredones, que está entre la carretera de Olivenza, y que es la Basílica de Valdecebadar. Le llaman por el nombre de la finca. Bueno, aquí tenemos lo que es arriba, lo que es se intuye lo que es un crismón. Bueno, las iniciales de Cristo en griego. Tienen aquí unas figuras estrelladas, y aquí tenemos una palma de atilera, que es el árbol sagrado de aquella época, y una serie de palmetas de adorno. Bueno, aquí tenemos la que ya les mostré antes como ejemplo, para mí una de las piezas más bonitas, sería de esta primera época del siglo VI, que serían de Mérida o por artistas emeritenses. Y otra de las piezas también muy bonitas que están en la misma sala, que es unas palmetas que se ven aquí, que también proceden de la Cárcel Vieja. De un segundo grupo, nos habla de tres grupos que nos habla Cruz Villalón, son de temas geométricos y diversas técnicas. Tenemos un ejemplo de dos tableros que también están en la sala de Visigodo, donde se ven una serie de círculos secantes. Toda esta simbología tampoco se inventa en esta época, ya la podemos encontrar en anteriores épocas romanas, en otros sitios. Bueno, son habituales los mosaicos romanos, están labrados con biseles muy superficiales, casi incisiones, es decir, ya está bisel, ya es más esquemático, pero todavía sigue con una suavidad, con suavidad en la transición. Y un tercer grupo, ¿vale?, que son temas geométricos y vegetales esquematizados, ya muy imaginados, a tallas de bisales muy pronunciados. Ya no es la suavidad de la talla, sino que ya hay como una especie como de corte a la hora de hacer el bisel. Son un estilo muy homogéneo, diferenciado de las anteriores, y bueno, se va alejando de Mérida, ya la relación ya no es con Mérida, ya no hay no parece que sean de Mérida ni de artistas emeritenses, ya este grupo se asemeja a los grupos de Bella, en Portugal, y de otros sitios en la provincia, como de Almendral. Bueno, voy más rápido, voy con poco tiempo. Bueno, tenemos como ejemplo de este tercer grupo, estas son pilastras de Almendral. Esta es un cimacio de la Plaza Alta, una fotografía antigua, pero ahora está encalada este cimacio y se ve peor. Esta es una pilastra también de las que donó Cánovas del Castillo, seguramente de la zona de Espantaperros, y este es otro de los pilares de la torre de la Cárcel Vieja. Bueno, vamos a ver
Rápidamente, este es uno de los dibujos también de los paneles turísticos, de la Alcazaba de Badajoz, cómo sería la primera extensión y después la ampliación. Aquí están ampliando la Alcazaba. Vamos a ver que todos los restos de los que nos encontramos de este periodo van a estar incrustados a lo largo, desde la puerta de Yelves, esta zona de aquí, a lo largo de todas estas torres, nos vamos a ir encontrando estos restos. Como hemos ido destruyendo en el siglo XX una serie de torres, ya que ahí destruyemos torres, pues los restos nos los íbamos llevando al museo. Bueno, voy a empezar por también muy conocida, esta pieza que hace de esquina en la puerta de Yelves, con una recreación de los años 70. Ahora veremos que todo este conjunto de aquí fue destruido en 1914, estaba en estado de ruina y amenazaba caerse en las casas de los alrededores, y bueno, pues los ingenieros del ejército pues lo dinamitaron. Se excavó en los años 70 y se rehabilitó se recreó de esta manera. Esta pieza a mí me parece una de las piezas más espectaculares que tenemos, por lo única que es, y dirán, bueno, pues parece bastante simple. Es un mármol blanco, ¿vale?, de estilo verdoso, y si ustedes se acercan por ahí y se asoman la cabeza por esta rendija, vendrá que se van a encontrar. Bueno, me voy a saltar, como tenemos poco tiempo, me voy a saltar una serie de referencias de que nos hablan de todas las épocas, de cómo se quejan, de que van derribando todas las cosas y demás. Y por qué. Ahora después les hablo de esa pieza. Bueno, esta es otra de las piezas que supuestamente están de esa zona, de cuando se derribó lo que es la torre que cubría esa puerta, y donada por los ingenieros. Y ahora ya esta es la pieza que estoy hablando ahora, de la puerta de Yelves. Y si echan una mirada, pues van a ver que tienen letras, ¿vale? Es una característica que es única, no he encontrado yo por lo menos, y que he buscado, se lo aseguro, pues no hay ningún paralelo que podamos encontrar sobre una pilastra que tenga estas características. Si ven, una de las letras tiene la característica que tiene la A, la parte en ángulo, ¿vale?, que nos encaja muy bien con la fecha de que estamos hablando del siglo VI. Bueno, yo pues bueno, me he ido entreteniendo en ir poniendo cada letra, y ahí lo que pone es Abramanus Dulcem Pan. Bueno, ¿y qué significa esto? Yo, bueno, he estudiado latín en el instituto y también estudié latín en la carrera, pero he preguntado por ahí y bueno, tiene pinta de que tiene que ver con la Eucaristía. Dulce pan podría ser lo que es la toma del cuerpo de Cristo, y podría representar lo que es la celebración, ¿vale?, de cuando hay una conversión. Bueno, alrededor también nos encontramos otras piezas. Esta es muy curiosa porque no es cuadrada, sino parece que tiene o 3 o 6 lados, ¿vale?, con los típicos círculos secantes. Está justamente al lado. Si nos vamos ya corriendo a lo largo de la muralla, si pasamos a la Torre Albarrana, que está junto a la ermita de San José, pues nos encontramos también una serie de piezas incrustadas. Pues bueno, esto. Vamos a seguir. Si vamos a las casas mudéjares de la plaza de San José, pues habrán visto todos ustedes los capiteles y los cimacios. También nos encontramos un cimacio dentro de la propia oficina. Vemos, en este caso serían unas palmeritas, representan unas palmeritas. Vamos a la Torre de la Cárcel Vieja. La Torre de la Cárcel Vieja, esta es la puerta del capitel, la estructura de la puerta del capitel. Pues toda esta zona de por aquí era la antigua cárcel. Antes de pasar al llamado Palacio de Godoy, la Cárcel Vieja pues estaba en unas malas condiciones y se decidió a finales de los años 20 derribarla, y apareció lo que es esta torre, que se salvó en un primer momento, pero duró unos pocos años más, y ya en los años 30 la derribaron, porque iban a hacer un mercado. En principio iban a hacer unas escuelas, que parece, bueno, que es defendible, pero bueno, iban a hacer un mercado y al final no se hizo nada. Se derribó y no se hizo nada. Bueno, aquí está, no voy a detenerme, pero toda la que, por supuesto, había, en aquella época también había amigos de Badajoz, ¿vale?, que protestaban cuando se hacían este tipo de barbaridades. Y estas son fotografías de época de parte de las pilastras del conjunto de 5 piezas que vamos a ver, que estaban incrustadas en la pared. Esto sería pues una de las pilastras que ya he enseñado, que ahora volveremos. Esta es la pilastra que les he dicho que es muy bonita, y esta la veremos ahora. Bueno, derribaron la torre y se lo llevaron al museo en aquellos momentos de la Comisión de Monumentos.
Esta es una de las piezas que hemos visto incrustadas. Es esta, de arriba, concretamente. Si bien tiene una característica pues bueno, que llama la atención, es que por un lado parece que está picada la cruz que está en el otro lado. Pero en la torre, si ustedes se fijan, no se ve la cruz, ni picada ni sin picar, no se ve. Así que, o una de dos, o aquí no había una cruz y había otra cosa, o bien hay una segunda reutilización, es decir, una segunda expolia. Primero se pica porque se aprovecha el in situ, lo que es la edificación, y después esa edificación se destruye y se pone en la torre. Este es el pilar pareja, podemos decirlo así, porque es bastante parecido, no es igual, que se encontró en el pilar de la torre de Espantaperros. Bueno, si consideramos que es pareja y de la misma construcción, pues se pueden datar que todas estas torres albarranas pues se construyeron a la vez. Las torres albarranas, si se fijan, están en la mayoría, o las construcciones más fuertes, están mirando la ciudad. No sé si se han preguntado alguna vez, no están hacia afuera, están hacia adentro. Ahí construirían o arrasarían con una parte cercana a la Alcazaba, que es lo que hoy llaman los militares zona polémica, es decir, la zona que tienen que dejar de seguridad para poder defender bien la fortificación. ¿Procedían de los alrededores de la Alcazaba alguna edificación, alguna basílica? Pues es una de las posibilidades, perfectamente. En el catálogo que hizo Tomás Romero de Castilla, fue otra de las personas fundamentales en el siglo XIX, otro amigo de Badajoz en la defensa del patrimonio, escribió después a mano, porque fue unos años después de que acabara su catálogo, escribió cuando se estaba haciendo el socavón para hacer el mercado metálico en la Plaza Alta. Ahí hablaba que se encontraron edificaciones, basas de columnas y cosas, es decir, que lo que es la Plaza Alta pues ya en algún momento estuvo edificada. No sabemos si estaba edificada en época musulmana o ha sido después medieval, cuando se construyó ya la parte de la Plaza Alta, que nos podía hablar José Manuel mucho mejor de los posibles orígenes de la plaza. Bueno, esta es la pilastra que les he hablado antes de la Torre de la Cárcel, y que salía también en la foto en blanco y negro. Esta es otra de las pilastras de la Torre de la Cárcel Vieja, que la particularidad que tiene es que, si se fijan, si van ustedes aquí abajo a la derecha y asoman la cabeza, con mucho cuidado, pues le puede dar un infarto a la vigilante que les estará mirando, ¿vale? Verán ustedes que es una pieza reaprovechada, es una toga de una escultura romana, ¿vale? Que es una de las que os he comentado antes, que se aprovechaban como cantera, pues las piezas romanas. Esto es otro de los dos tableros, que también son de la cárcel vieja. Y bueno, como curiosidad, en este de aquí de la izquierda, si se fijan, o intentan fijarse también con cuidado de no darle un infarto a la vigilante, ¿vale? Se fijan que tienen lo que es una línea de escritura en cúfico inciso que dice: Dios, no hay divinidad sin Dios. Yo no soy árabe, ¿vale? Pero está lo han traducido, y es una fórmula de la primera parte de la profesión de la fe musulmana. Es decir, que esta pieza, que en un momento la hemos recuperado de una torre albarrana, en teoría de época almohade, en algún momento ya fue reaprovechada o estaba in situ, se escribió esta línea de escritura árabe. Bueno, hay que quiero comentar también el profesor Fernando Valdés. Tiene una teoría de que parte de esas piezas pudieron formar parte de aquí en la biblioteca. Había lo que es una sala de recepción del palacio. Él encontró unas basas, estos tres cuadraditos negros, estas son las fotografías de las basas, y él lanza la hipótesis de que podía haberse utilizado ahí parte de esas pilastras o pilares. Aquí hace una recreación de cómo podéis ver todos los pilares, y pone como ejemplo el aljibe que está dentro de la Alcazaba de Mérida, que no sé si lo conocen, le he puesto aquí una foto. Esta es los musulmanes, cuando construyeron el aljibe, pues aprovecharon como jamba estas dos pilastras, y dentro del aljibe, esta sería la puerta entrando, y bajarían hacia abajo hacia una altura donde cogen el agua, pues también si ven están las pilastras o pilares, ¿vale?, con esta estructura. Y él lanza esa idea de que en Badajoz se pudieron reutilizar en un primer momento. Él es partidario de que estas piezas son traídas, es proceso para la ciudad de Badajoz, y no cree que fuesen de Badajoz ni de sus alrededores.
Bueno, si vamos a la siguiente parte de la muralla, tenemos la puerta del capitel. Si se fijan ustedes, entran arriba, pues tenemos estas dos quicialeras. Es una misma, se cree que es una misma pilastra, que está partida y reutilizada como quicialera, pues donde encaja aquí la puerta. No tiene mucho sentido a lo mejor traerse de Mérida una pilastra para ponerlo de quicialera. ¿Puede ser una segunda una reutilización? También. Bueno, aquí tienen esto simplemente como curiosidad, delante de la puerta renacentista. Tenemos lo que se encontró cuando desmontaron esta columna, se encontró un ejemplo de espolia, de utilización, simplemente se utilizó como una especie de cimacio, lo que es una estela romana. Así que ustedes cuando pasen por ahí pueden decirle a la gente que aquí hay una estela romana. Bueno, en la Plaza Alta tenemos los famosos cimacios. Este de aquí, concretamente de abajo, Cruz Villalón, tiene dudas de que sea de época visigoda, porque la tipología no se parece a otras. Si sigamos en la Plaza Alta, esta es otra imposta, ¿vale? Que esta es la foto de Frey actual. Esta sería una fotografía antigua, donde está sin encalar. Tenemos que los capiteles de la Plaza Alta, uno reutilizado como basa. Tenemos en la Torre Albarrana de las traseras de la UNED, ¿vale? Aquí en la Plaza Alta, pues también una serie de capiteles y una serie de... Esto también es bastante característico, como una especie de escamas de pez y columnas incrustadas. Bueno, como curiosidad, también tenemos en esa torre, en las traseras de aquí de la Plaza Alta de la UNED, aparece una pieza, una epigrafía, donde según cómo está puesta, pues pone Sadinia, que vale, que podría ser un nombre femenino, seguido del I, que podría ser la inicial del conomen. Y si le damos la vuelta, pues podría poner Julius Vinicius. Bueno, a lo mejor es un antepasado del delantero del Madrid. Bueno, es broma. Esta es otra pilastrilla incompleta de la torre de Espantaperros, que no está expuesta. La torre de Espantaperros, bueno, aquí cuento también la historiografía de cuando fue en el 1896, cuando se traen estas piezas, porque ya están en la discusión, sería muy largo de contar, de que estuvieron a punto de tirarla, porque también estaba en estado ruinoso. Hubo también unos amigos de Badajoz que consiguieron que no se tirase, tuvieron éxito. Bueno, hay una pilastra también de Cánovas Pesini, también el año 40 y tanto, que no está expuesta. Esto como curiosidad, esta es la puerta ahora que están reformando de la entrada de los jardines de la Galera. Era la entrada exterior del Museo Arqueológico que estuvo en la protogalera. Si se fijan por la parte trasera, también es una columna una pilastra reaprovechada. Esta puerta estaba inicialmente en la capilla o en la iglesia donde estaban los padres paules que llevaban el seminario, en la plaza de San Antón. ¿Vale? Antes de que se fuesen al nuevo seminario, ya la Cañada de Sancha Brava, pues esa portada, ese edificio lo compró la Diputación y cuando hizo el Museo Arqueológico, pues lo pasó para acá. Bueno, este es el edificio de la Galera, actualmente también en rehabilitación, donde se pueden observar 3 capiteles también de esta época, y aquí se ven otras piezas y demás que están ahora en el museo. Estos son los 3 capiteles, que dentro de poco los podremos observar in situ. Esta es la famosa Torre de la Vieja, que cree que se dice de la Vieja, pues de la Vieja Muralla, porque es la parte más antigua de la Alcazaba Árabe. Este es el famoso pilastra que nombra Dosma también, que habla de como una vid de Vasco, dios de la viña y el vino. Entra en la torre abajo, en la esquina oriental, como basa una losa alba, una losa blanca, cual al lado se pinta. Dice notar culebras de Hércules, más tira yeda de Baco que discurrió a España. Bueno, pues lo pueden ver junto con esta otra parte de un friso, la Torre Vieja, y si se pueden meter dentro, pues verían también que el dintel también está reaprovechado de un friso de esta época. Bueno, si nos vamos a la siguiente Torre del Alpéndiz, creo que esta pieza ya no está. No sé si es una de las creo que la recuperaron en la última rehabilitación, que está en lo alto de la torre y abajo también hay una columna. En los alrededores del almacén del Metido, el almacén del Metido está en esa zona, es donde se cree que ha aparecido una cuarta puerta de la Alcazaba. Esa parte sufrió muchísimo en los asedios ingleses a los franceses en 1811, posterior a la toma francesa. Toda esa parte del muro quedó derribada, hicieron un nuevo muro.
O sea, hay una parte de la Alcazaba que el muro que vemos es de época de 1811 y el muro de la Alcazaba queda interior. Ahí se destrozaron pues, todo lo que había. Pues en esas torres, pues, cuando construyeron los franceses esta parte de la muralla, pues aprovecharon todos los pedruscos que quedaron destruidos y muchos de ellos pues son restos también de época visigoda que estarían incrustados también en las torres o en esa zona. Tenemos aquí una pequeña pilastra incompleta, también procedente del castillo, no se sabe muy bien qué. Aquí tenemos uno de los animales, bueno, sería posiblemente un pavo, o no falta la cabeza, y también tiene está picada la cruz, si veis lo que es los brazos verticales están picados. Tenemos aquí una pilastra reaprovechada, que lo han convertido en columna, ¿vale? Se nota aquí el antiguo capitel de época visigoda, pero después posteriormente pues se ha convertido en una columna. Aquí tenemos dos de estas, están en la sala del museo. También se creen que proceden de la iglesia Santa María de Calatrava. De ahí las quitaron. La mayoría acabaron bien como postes de alumbrado, bien como gravilla para la tierra. Estos son los pocos restos que nos quedan. Esta es la pilastra que hay sobre la Torre de Santa María, que la pueden ver ustedes ahora, que en la otra última recuperación. Esta es la parte de dentro, la parte de fuera no se la pongo porque la pueden ver ustedes. Tienen el trozo que falta está por aquí fuera también, que se ve. Este es un pilastra que se encontró, curiosamente, un trozo que se encontró en la iglesia Santa María de Calatrava y otro en el cuartel de San Pedro, cerca de la iglesia que había de San Pedro. Uno fue en el año 92 y otro en el año 95. Que curiosamente encajaron y estaban en dos sitios diferentes, en zonas de relleno. Estas son las veneras de la catedral que pueden observar en el museo. Hay otra más que en peor estado. Las veneras se cree que hacían de la parte de arriba de las ventanas, ¿vale? De alguna basílica. Este es un ejemplo de la Vera Cruz de Marmelar, en el portel. Esto es una ventanita que hay junto en la iglesia catedral, justamente al lado de la torre. Hay una ventanita, no sé si se han fijado. Pues esto también es un resto visigodo, de época visigoda. Esto es un capitel encontrado en la calle Espronceda. Esto es un tenante del altar también o de la calle Moreno Zancudo con su lóculus. Ven que está picada también estaba utilizado de dintel. Estos son dos capiteles que se encontraron en la calle Joaquín Sama, ante Pelame del Río, que están ahora en un chalet particular, en el jardín de la parcela. Esto está encontrado en la calle El Pozo, hoy calle Menacho, capitel, lo donó Manuel Saavedra. Estos son los capiteles que están pulidos, me da una sensación de nuevo, eso de haber pulido los capiteles. Esto es el Palacio Episcopal, la Casa del Cordón, o lo que llamamos Casa del Cordón. Un ejemplo, este es otro ejemplo, están en el patio, aquí. Esto es una parte también de la colección Fernando Calzadilla. No se sabe la procedencia. Fernando Calzadilla era un coleccionista, pero bueno, también está en el museo. Y esta también es de Fernando Calzadilla. Y bueno, muchas gracias. Bueno, he cumplido. Como he dejado 5 minutos, por si me quieren hacer alguna pregunta, ¿no, Manolo? Efectivamente. Tenemos 5 minutos. Sí, ¿no? He dejado 5 minutos para... ¿Hay alguna preguntita? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un descansito de 5 minutos. Cuando vengan, por favor, les ruego que aquellas personas que se queden en la conferencia vuelvan a ocupar los mismos asientos. Gracias.